Amigas, amigos, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad quiero iniciar la reflexión acerca de un tema histórico y también de actualidad. Esa relación que constante y permanentemente sucede en el mundo interior de cada persona entre lo que serían las emociones del miedo, el acto o los actos violentos y la reacción del joven, la joven, el señor o la señora denominada estado de ansiedad. Para reflexionar sobre este tema, quiero compartir una historia que la viví o la compartí hace más de 3 décadas cuando realizaba mis estudios de psicología educativa y orientación vocacional. Fui a mis prácticas profesionales, a mis prácticas pedagógicas, a un colegio de la ciudad en la que yo vivo, al primer curso de educación básica, ahora séptimo de educación general básica. No realizaba sus tareas, a veces se dormía en el aula de clases y claro, había momentos en los que de pronto la chica se mostraba triste y terminaba llorando. Le contacté a la chica, le invité a las oficinas del DOBE para el día siguiente y evidentemente pudimos conversar. Le pregunto, ¿y usted con quién vive? Y me dijo, yo vivo con mis padres, vivo con mi papá, con mi mamá y con mis 3 hermanitos. De acuerdo, le dije. ¿Y su papá en qué trabaja? Dice, mi papá trabaja en los buses. ¿Y su mamá en qué trabaja? Mi mamita trabaja por las noches en un salón que cierran a eso de la 1 de la mañana. Regresando a dialogar con respecto de lo que hace su padre, le dije, ¿en qué específicamente trabaja su papá? Me dijo, sí, mi papá trabaja en los buses, transporte público. Ah, excelente. ¿Tu papá es chofer? No, me dice. Mi papá no es el chofer. Entonces, su papá es el ayudante del señor chofer. Tampoco, me dice. Bueno, como que me voy quedando sin piso en mis preguntas. Le digo, entonces, ¿es el vigilante de los buses en la ciudad en la que vivimos? No, tampoco es el vigilante de los buses, me dijo. Bueno, entonces, niña, ¿en qué trabaja su papito? Dice, mire, mi papá trabaja en los buses quitándoles las carteras a las señoras. Y en las tardes, yo me voy con él para ayudarle en su trabajo. Claro que cuando me voy, no me voy a gusto, porque siento que estoy haciendo algo inadecuado y porque mi vida está en peligro. Ese acontecimiento me llevó a reflexionar sobre el carácter integral del comportamiento humano. Allí veía involucradas las emociones del miedo, las emociones de la ansiedad y los comportamientos violentos. Y como hipótesis planteé en ese momento que todo eso estaba afectando la autoestima de la chica y de pronto obviamente afectando el proceso educativo. Luego de dialogar con la niña, me quedé haciendo un análisis de la entrevista en el laboratorio psicopedagógico. Y obviamente, el momento en el que iba repasando
todo aquello que me había dicho la chica, pude encontrar e identificar una suerte de acontecimientos para ir desencasillando metodológicamente en lo que sería el miedo, en lo que sería la violencia y en lo que sería la ansiedad. Por ejemplo, el papá le decía, o los papás le decían a la chica, si no le acompañas a trabajar a tu papá por las tardes, entonces no tenemos que comer y tampoco tienes para los útiles escolares. Su madre, por su parte, le decía con frecuencia, mira hija, si no vas a trabajar con tu papá, entonces vas a ir a trabajar conmigo durante las noches en las cosas que vos muy bien sabes lo que hago. Y finalmente le decían a ella que si de verdad no servía de apoyo económico para la familia, los papás estaban un poco obligados a entregarles a sus hermanos pequeñitos a personas caritativas. Esos actos generaron miedo en la chica, pero también podemos identificar o pude identificar manifestaciones de violencia que estaba siendo mostrada y que le afectaba a la niña. Ella estaba siendo obligada por sus padres a realizar actividades en contra de su voluntad. Los tiempos de alimentación, que frecuentemente son desayuno, almuerzo, merienda o cena, aquí tenía uno solo, que era el del almuerzo. Después de salir de clases y antes de ir al supuesto trabajo con el papá. Otra manifestación de violencia fue vivir en un ambiente de peligro permanente con el riesgo de ser detenida y perder su libertad. Y esto un poco fue asimilado y asumido por la chica, que en ciertos momentos de la entrevista me contaba como que era algo natural. Eso que Pierre Bourdieu llama violencia simbólica, porque no solamente que realiza, sino que está aceptando como que es algo natural a su condición de ser. También era importante entender que es un acto violento dejar de cumplir con sus actividades educativas para trabajar con su papá bajo la amenaza de que si no va con su papá tendría que ir a cumplir esas actividades con la mamá durante la noche. Y además, el tiempo que le restaba tenía que cuidar a sus hermanos menores. Pudimos también determinar, o pude determinar, que eso se mostraba a través de la ansiedad. Ella, en clases, se mostraba muy nerviosa, a pesar de que en algunos momentos intentaba sobreponerse, frecuentemente se silenciaba, se encerraba en sí misma y evidentemente lloraba con frecuencia. Revisando sus materiales educativos, sus cuadernos no se encontraban adecuadamente bien llevados y casi nunca cumplía con las tareas. Se ponía muy nerviosa la chica, muy nerviosa. A veces en el diálogo me decía que la educación no era para ella y que mejor se va a especializar en el trabajo que hace con el papá, pero jamás haría lo que hace su mamá. Una niña de 13 años decidiendo dejar sus estudios para realizar las actividades ilegales, delincuenciales con su padre, para evitar realizar otra actividad mucho más complicada que realizaba la mamá por las noches.
En ese contexto recordábamos los conceptos de familia. Y la familia es evidentemente uno de los más grandes y potentes agentes de socialización. En esa familia que es un agente de socialización, ya esta es lectura sociológica, existen roles y funciones. Y cada uno de los integrantes debe cumplir de manera complementaria y concomitante estos roles. Y los roles de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes frecuentemente están vinculados con su capacidad para realizar estudios, complementados del juego y la recreación. En este caso no estaba sucediendo absolutamente nada de eso. En ese sentido, fuimos a reflexionar con algunos textos acerca de lo que significa el miedo, acerca de lo que significa la violencia y la angustia. Sin pretender hacer una lectura estrictamente psicológica, sino más bien tratando de integrar elementos conceptuales de la psicología social, de la sociología, de la antropología y de la misma biología, pudimos entender que el miedo sí, realmente es la capacidad que tenemos los seres humanos cuando percibimos algo que nos pone en riesgo. Por tanto, el miedo es una función, es una emoción funcional y que es necesaria para la sobrevivencia. Dicho en términos más desde la sociología de las emociones, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo, posterior a la presencia real o imaginaria de un riesgo o daño. Se presenta cuando el afectado, en este caso la niña, tiene recelo o aprensión de que sucedan aconteceres contrarios a los deseados. Entonces la chica tenía miedo que llegue el mediodía porque tenía que realizar una actividad no deseada y que forzosamente tenía que realizarla porque de lo contrario, si no hacía eso, iba con la mamá a cumplir otra actividad mucho más complicada. Es como emoción, el miedo cambia la tensión y el estado de ánimo de las personas. Hace que reaccionemos de diferente manera. Y esa reacción obviamente nos muestra que está viviendo estados de alarma, de angustia, pánico y terror. Cuando el miedo no es una condición natural o no está relacionado con una condición natural, sino con otros factores de carácter social cultural, entonces decimos que el miedo ha sido socialmente construido. Y ese miedo socialmente construido evidentemente genera violencia. ¿Y qué es entonces la violencia? ¿Qué entendemos por violencia? Asimismo, revisando algunos textos actualizados, la violencia es el uso intencional de la fuerza, amenaza o el abuso de poder de uno de los actores involucrados al que se le llama dominador, que impone algo que puede dar lugar a lesiones de carácter físico, psicológico, emocional, a lesiones de carácter integral, que inclusive pueden afectar el comportamiento de los chicos y las chicas, que en ciertos momentos intentan inclusive quitarse la vida. Por tanto, la violencia de la que era víctima la niña era una violencia integral, violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, violencia simbólica. Todas las formas y expresiones de la violencia estaban sintetizadas en esta experiencia que acabo de comentarlas y que estaba afectándole a la chica, no solamente en términos de sus
resultados educativos, sino en su comportamiento integral. La violencia a los menores abarca todas las formas de malos tratos físicos, emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia o explotación en el trabajo o comercial en este caso, y quizá otros tipos de violencia que van apareciendo de acuerdo con las manifestaciones y cambios culturales de cada una de las épocas. Lo importante es considerar que la violencia origina un daño real para la salud del niño y la niña, para su supervivencia, para su desarrollo, para su dignidad, y en otras palabras, para la posibilidad de que vaya configurando una personalidad en contextos de responsabilidad, de confianza y un ejercicio adecuado de lo que significan las relaciones de poder dentro de la familia. Evidentemente que estos dos conceptos ya me van explicando y mostrando el cuadro que presentaba la niña. Y obvio, esto se complementa con las manifestaciones de ansiedad. La ansiedad también es una emoción que tienen o que presentamos las personas en situaciones estresantes y de incertidumbre. La ansiedad tiene que ver y está muy relacionada con el miedo, con el temor o la inquietud que causa una serie de situaciones. La ansiedad se muestra a través de la sudoración, lo que le sucedía a la niña antes de llorar cuando estaba en clases, que se sienta inquieta y tensa, que tenga palpitaciones y que pueda llegar a ciertas manifestaciones denominadas como el estrés. Es una persona que a pesar de su juventud, de su niñez, diríamos, vivía un permanente estrés, es decir, una manifestación potente de lo que se llama la ansiedad. Y esta ansiedad, así experimentada, así vivida, no es más que el escenario que de una u otra manera está obstaculizándole a la niña para que ella pueda vivir una experiencia de vida normal. Por tanto, la niña presentaba lo que se denomina un trastorno de ansiedad. Y dentro de ese trastorno de ansiedad pude determinar que tenía fobia social prioritariamente, porque ella tenía miedo a ser juzgada por los otros, porque sentía vergüenza. Recuerden, amigas y amigos, que la mayoría de las personas que tienen fobia social saben que no deben sentir miedo, saben que no deberían sentir el miedo que sienten, pero no lo pueden controlar, porque están totalmente afectadas. En ese contexto, la niña tuvo que ser parte de un proceso de recuperación integral en donde teníamos que dar un tratamiento sociocultural y psicológico a sus papás, mamá, papá, a la profesora y a los profesores con los que ella interactuaba, a su grupo de amigos y a ella. Y fue un trabajo sumamente potente, en donde, en la medida en que íbamos dialogando con cada uno de los actores por separado y luego ya integralmente, fuimos determinando y conociendo la profundidad de este acontecimiento que estaba afectando muy profundamente a una niña que debía estar viviendo momentos de equilibrio, comprendiendo su proceso de paso de la niñez a la adolescencia, comprendiendo lo que significaba la pubertad, pero que no, ella estaba preocupada de otras cosas.
Amigas, amigos, esta historia o este acontecimiento que les acabo de comentar, si bien es uno de los acontecimientos que sucedió hace algún tiempo, hace algunas décadas, sin embargo, la sociedad actual, con otras experiencias de vida, con otros usos tecnológicos, también muestra y evidencia esta suerte de encuentro no deseado entre el miedo, la violencia y la ansiedad. No se descuiden de conversar y hablar con sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes, generar un diálogo sumamente empático para que la confianza sea la primera herramienta de la terapia que permita anticiparnos a comportamientos inadecuados que después lamentamos cuando vemos que un chico o una chica han intentado quitarse la vida, cuando vemos que los chicos y chicas toman decisiones inadecuadas como evidencia del rechazo al mundo social, cultural en el que viven. Cuando los elementos que acabo de describir y analizarlos constituyen esa suerte de menú no deseado que termina afectando la autoestima de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nosotros mismos, porque somos corresponsables del desarrollo integral de ellas y ellos, pero prioritariamente de conocer adecuadamente su manifestación o mundo emocional, de tal forma que caminen con seguridad, con tranquilidad y libertad hacia su futuro deseado. Amigas, amigos, recuerden, soy Humberto Checov, pensando en ustedes siempre. Y no se olviden de darnos un like, de compartirnos y suscríbanse para seguir realizando nuevas reflexiones siempre centradas en la realidad y con una profunda rigurosidad académica. Amigos, por hoy creo que hemos completado el tema y espero vernos la próxima o en una próxima oportunidad para que juntos reflexionemos y recuerden que siempre estoy pensando en ustedes.